Y hoy quiero hablarte de cinco beneficios que Dios te promete cuando tú diezmas. 5 beneficios que Dios te promete o beneficios que obtienes cuando practicas el principio del diezmo. Yo no te voy a hablar de la ley del diezmo, porque el diezmo fue ley para Israel, pero antes de la ley lo practicó Abraham y lo practicó Jacob, estando en el tiempo de la gracia del Señor. Y ahora nuevamente estamos en la dispensación de la gracia del Señor. Por lo tanto, el diezmo no es una ley, es un principio. Y te voy a hablar de los 5 beneficios que te van a significar a ti el diezmar o el colocar cualquier ofrenda, porque no solamente Dios me demanda diezmar, Dios también me demanda pagar primicias, y Dios también me demanda ofrendar y me permite voluntariamente hacer un voto, que también nosotros llamamos como pacto. Voy a hablarte algo de mi vida como introducción. Hace mucho tiempo, cuando iniciaba mi camino en la vida cristiana, Dios me llevó a revisar en su palabra todo lo que era referente al diezmo, las ofrendas, la siembra y los pactos, estando persuadido que su propósito consistiría en entrenarme en lo que yo llamaría una fe financiera. Yo duré 3 años en donde el Señor, después de mi tiempo a solas con Él, de mi tiempo devocional con Él, el Señor me llevó a hacer estudios muy profundos acerca de cómo desarrollar una fe financiera. ¿Y por qué es importante? Porque hay muchas personas que tienen fe para ganar almas. Las conoces, ¿cierto? Hay otras personas que tienen fe para orar por los enfermos y los ven cómo se sanan. Y se sienten contentos o no de eso. O sea, si usted ora por un enfermo y se sana, ¿no se siente usted alegre? Claro, el crédito es de Dios, pero el mérito físicamente se lo dan a usted, porque la gente lo está viendo a usted, no ve a Dios, ve a Dios a través de usted. ¿Sí? Hay muchas personas cristianas que tienen fe para enfrentarse a los demonios. Aquí hay mucha gente que tiene fe para enfrentarse a los demonios y liberar gente de este flagelo que afecta a muchas personas de la sociedad, sobre todo aquellas que practican el ocultismo. En fin, hay mucha fe para moverse en los dones del Espíritu, pero Dios me ha llevado a observar que esa gente que tiene ese tipo de fe no tiene fe financiera. Y la fe financiera usted la necesita. Usted necesita la fe financiera, porque nadie diezma, nadie ofrenda, nadie coloca su dinero, si es de la persona, si no tiene una fe financiera. Yo sé que seguramente el próximo domingo este tema va a ser ampliado. Y sé que seguramente la persona que lo va a dar el tema de conciencia financiera es una persona que para mí son modelos de lo que realmente es una fe financiera. O sea, yo los he visto desarrollarse en esta iglesia bajo un modelo de fe financiera. Pero cuando usted no vive con fe financiera, mire, hago un paréntesis aquí, no lo tengo escrito. En Lucas capítulo 6, el Señor habla acerca de 3 formas de vivir financieramente. En Lucas capítulo 6. Y Él dice que la primera forma de vivir financieramente es a ras. O sea, recibo 100 pesos, me gasto 100 pesos. O sea, es la persona que vive a ras, ¿cierto? Hay otra manera de vivir financieramente y es la persona que de lo que recibe, de los 100 pesos que recibe, se gasta 98 y le quedan 2, pero no puede darle más a sus hijos o a su familia. Si sale a comer un domingo, se queda sin pasajes una semana. Si sale a comer a la calle, ¿sí? O si quisiera comprar, qué sé yo, en vez de comprar la carne más barata, la quiere comprar un poquito más sofisticada, entonces como que no lo puede hacer porque no le alcanza el presupuesto.
Porque Jesús habla de una tercera medida y es la medida en donde todo te sobreabunda. ¿Sí? Entonces, él está hablando de una medida remecida, otra medida rebosante y otra medida que se desparrame. Es decir, la medida que se desparrame es la medida de la abundancia. Y hay algo que es muy importante y creo que esta es una aclaración interesante que yo la haga hoy. Para que Dios te haga bendecir sobreabundantemente, no depende de la fuente de ingreso tuya, sino depende de Él. ¿Qué quiere decir? Que tú te puedes ganar el mínimo, pero para Dios no es imposible suplirte más allá de ese mínimo, a la manera de Él. Porque hay gente que cuando se compara con lo que gana, le da temor y le da temor de la siguiente manera, porque dice, lo que yo gano, ¿de dónde el Señor me va a bendecir a mí si yo trabajo 10 horas y a mí lo que me pagan es un mínimo? Y eso no es real en Dios, porque para Dios bendecirte no necesita el lugar donde tú trabajas. Para Dios bendecirte lo que necesita es dar una orden a sus ángeles, a sus mensajeros, para darte ingresos sobrenaturales. O sea, que no parten del principio de lo que tú ganas, aunque lo que tú ganas o la fuente de tú ganas puede ser una manera como Dios también te puede sobreabundar. Un ejemplo, para Dios bendecirte no necesita que sea específicamente de la fuente donde vienen tus ingresos terrenalmente hablando. Para Dios bendecirte lo que necesita es que tú creas que Él te puede bendecir por causa de tu fidelidad en tu fe financiera. Escúchame, fe financiera no es para dar, fe financiera también es para recibir. Quiere decir que yo cuando doy en el reino de los cielos, yo debo entender que el reino de los cielos es recíproco, no porque yo me lo merezca, sino porque Dios me lo promete. Eso se llama justicia de Dios. Muy buena esa aclaración, Reinaldo. Eso se llama justicia de Dios. Ahora, ¿cuál es el miedo de la gente? El miedo de la gente, estoy hablando de creyentes, que no diezman, es porque cuando ellos ven que se resta ese valor en sus ingresos, dicen, entonces me voy a ver alcanzado para no pagar esto, aquello o lo otro. ¿Qué quiere decir? Que la persona que no diezma es una persona que no ha desarrollado fe financiera. Por lo tanto, Dios necesita que antes de que tú veas los beneficios que Él te da, tú desarrolles fe financiera. Pero te quiero hablar específicamente de los beneficios del diezmo. Y el primer beneficio del diezmo se llama que cuando yo diezmo, activo la primera ley que se activa en el reino, que se llama la ley de la siembra y la cosecha. ¿Cuál es la primera ley que se activa? ¿La ley de qué? De la siembra y de la cosecha. Esa es la primera ley que se activa. La ley de la siembra y la cosecha. Cuando revisamos Génesis capítulo 8, versículo 22, en Génesis 8, 22, el Señor le dice a Noé que nunca más va a borrar la tierra. Mira, antes de que aparezca el arco iris como señal de pacto de Dios, Noé primero levantó un altar. ¿Estamos? Lo acabamos de leer también, ¿cierto? Hace poco. El arco iris aparece en el capítulo 9, pero el altar donde ofrendó Noé aparece en el capítulo 8. Cuando Noé desciende de la barca, lo primero con que Noé se encuentra en tierra seca es que él debía levantar un altar. Y ese altar, dice la Escritura en el capítulo 8 de Génesis, que ese animal que ofreció, esa ofrenda que ofreció Noé a Dios, llegó con olor grato a Dios. Y al llegar con olor grato a Dios, Dios hizo un pacto con Noé. Hizo el pacto
de que la tierra seguiría produciendo cada vez que alguien sembrara semillas. ¿Estamos? Entonces yo tengo dos maneras de ver el dinero. O lo veo como un papel que me sirve para intercambiar productos, comprar productos, vender productos, o lo veo como una semilla que siembro en una tierra fértil que se llama el reino de los cielos. ¿Estamos claros allí? Ahora, para el creyente, si tú vienes aquí y cuando se recogen los diezmos, las ofrendas, cuando se ministra la ofrenda, tú vienes y traes dinero, tú sencillamente no vas a ver respuesta porque tú estás trayendo dinero. La respuesta se ve es cuando tú conviertes en tu corazón el dinero en semilla. ¿Sí estamos entendiéndolo? Es decir, yo no puedo ver dinero. Yo tengo que ver semillas. Porque cuando yo veo dinero, el cielo no se activa por dinero, el cielo se activa por semillas. Porque la promesa de Dios es que siempre que haya, que esté el hombre sobre la tierra, la sementera va a producir, los árboles van a producir, y siempre que el hombre siembre, ¿va a qué? A cosechar. O sea que nosotros vamos a terminar cosechando de aquello que vamos sembrando. La palabra dice en Gálatas 6:7, ¿sí? Dios no puede ser burlado. Ahora te lo voy a decir en el hebreo, lo que dice en el hebreo. A Dios no lo podemos engañar porque Él ideó esto, ¿sí? Todo lo que el hombre siembre, de eso ¿qué? Segará. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú ves lo que entregas para la obra del Señor, o cuando tú das un plato de comida, o cuando tú das ropa, o cuando tú das calzado, o cuando tú le entregas a alguien dinero, no puedes ver dinero, tienes que ver ¿qué? Semillas. Porque al ver semillas, las semillas se convierten en cosecha, el dinero no. ¿Está claro? El dinero no se convierte en cosecha. Lo que se convierte en cosecha es la semilla. Por eso no podemos cometer el error de ver dinero. Beneficio. Lo segundo es que yo activo las bendiciones que ya me entregó Dios. Cuando yo diezmo, ¿por qué la primicia y el diezmo es algo que Dios demanda, no es algo voluntario? Porque en la primicia está el corazón del ofrendante. En la primicia está la certeza de que Dios es quien me da productividad. Pero en el diezmo está la certeza de que el diablo no me roba mi economía. Porque el diezmo simboliza protección, la primicia simboliza productividad. ¿Aló? Por eso hay que entender de fe financiera. La mayoría de los que no diezman por ignorancia en fe financiera, porque no conocen a Dios en la parte financiera. Cuando tú conoces a Dios en la parte financiera, no tienes ningún problema. ¿Está entendiendo? No para darlos. Si usted da a la obra del Señor, no espere recompensa, pero si siembra, sí, porque lo que produce cosecha es la siembra. En el Antiguo Testamento la gente obedecía y era bendecida. En el Nuevo Testamento la gente es bendecida, por eso obedece. ¿Aló? En el Nuevo Testamento la gente es bendecida y por eso ¿qué? Obedece. Porque ya está la bendición. Quiere decir que en el Nuevo Testamento yo activo las bendiciones a través de mi obediencia. En el Antiguo Testamento necesitaba obedecer para ser bendecido. Porque en Efesios capítulo 2 dice que ya yo fui bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestes. ¿Qué quiere decir? Que en el cielo ya está declarada mi bendición. ¿Aló? Y quiero que vayamos a Génesis capítulo 14, versículo 19 al 20. Y dice allí: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo.
La historia es conocida. Abraham, cuando tiene conocimiento de que su sobrino Lot y su familia fue tomada como rehén por 4 reyes que hicieron la guerra a otros 5, entre los cuales se encontraba el rey de Sodoma y Gomorra, salió en rescate de su sobrino con un ejército de 318 hombres que trabajaban para él, logrando vencerlos y obteniendo de ellos el botín financiero que le pertenecía a todo rey que lograba vencer en batalla a cualquier otro con el que se hubiera enfrentado y vencido. Dice Génesis capítulo 14, 1 al 16. En el Antiguo Testamento o en el Antiguo Oriente, en la época del Antiguo Testamento, todo rey no solamente le ganaba a un país, sino que le arrebataba el botín. ¿Qué quiere decir? Iba a la tesorería al Banco de la República, por decir algo, y le quitaba el botín y le pertenecía a ese rey. Eso fue lo que hizo Abraham. Abraham se quedó con el botín de 4 reyes. Se quedó con ese botín. Los venció con 318 hombres, dice la Escritura. Eso tiene una connotación profética bien interesante. Pero cuando él viene de camino nuevamente a su tierra, él se encuentra que le salen 2 personajes. El primer personaje que le sale es el rey de Sodoma y Gomorra. Pero el rey de Sodoma y Gomorra solamente quería que Abraham le devolviera los hombres y que se quedara con el dinero. O sea, que el botín, Abraham continuara con el botín. Pero la segunda persona que le sale a Abraham se llama Melquisedec, rey de paz, rey de Salem. Era rey y sacerdote al mismo tiempo. Pero Melquisedec, como sacerdote, que no era del pueblo de Israel, no existía ni siquiera Israel, Melquisedec hace algo. Cuando sale Abraham, le entrega pan y vino. Pan y vino representan productividad con gozo. O sea, ¿qué representa el pan? Productividad. ¿Qué representa el vino? Gozo. Entonces, representan productividad con gozo. ¿Qué quiere decir? Que al mismo tiempo Melquisedec estaba diciendo: tú eres un hombre productivo, pero te alegras en ser productivo. Y ya Abraham era rico. Ahora, lo segundo que hace Melquisedec es bendecir a Abraham. Tú necesitas que yo como sacerdote te bendiga en tus finanzas. Tú lo necesitas. Tú necesitas que el profeta de esta casa vaya delante de Dios para que tú conquistes allá afuera. Tú lo necesitas. Para que los contratos funcionen, para que las puertas se te abran, para que la empresa con la cual tú trabajes no se quiebre, para que sus clientes paguen para que a ti te paguen. Tú lo necesitas. Eso fue lo que entendió Abraham. Abraham entendió que Melquisedec lo estaba recibiendo con elementos significativos para él, pero también lo estaba bendiciendo. La bendición del sacerdote es exactamente igual como si saliera de la boca de Dios. Números capítulo 6, versículos 21 al 24. Lo puedes revisar. Dios le pide a los sacerdotes que bendigan al pueblo. Si yo no oro por ti, muchas cosas pueden pasar en el mundo espiritual. ¿Aló? Por eso cuando alguien me entrega una primicia, ¿qué es lo primero que yo hago? Oro por la persona, sello a la persona en la bendición. Cuando tú entregas una primicia en el alfolí, yo pueda que ore, pero no es lo mismo que ore al día siguiente que yo te ore antes de que tú la entregues. Antes, porque estoy sellando tu bendición. ¿Aló? Ahora, en Hebreos 7 se dice que el menor, que es Melquisedec, bendice al mayor, que es Abraham. Pero este último le paga diezmos a Melquisedec, de quien se dice no se conoce genealogía alguna, siendo tipo de Cristo, quien no perteneció nunca a la tribu de Leví, pero fue hecho sumo sacerdote por causa de un nuevo pacto por parte de Dios. Quiero recordar que cuando Dios llama a Abraham a salir de su tierra, de la casa de su padre y de su parentela, para que se vaya a una tierra que ni siquiera conocía hace 4 años, le hace 4 promesas. Primero le dice: haré de ti una nación grande. Segundo, haré famoso tu nombre. Tercero, bendeciré al que te bendijere. Y cuarto, bendeciré al que te maldijere y maldeciré al que te maldijere. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa es la 4ª promesa, según Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Recordemos que todo el que bendiga a un hombre con promesa está activando sus promesas. Cuando tú pagas diezmos y ofrendas, lo que haces es activar tus bendiciones.
las cuales han sido declaradas a tu favor por parte de Dios. Quiero aclarar que no se activan por el darle algo a Dios, sino porque al darle te pareces a Él. Cuando tú das, tú te pareces a Dios. Por eso, 2 Corintios 9:7 dice que Dios ama al dador alegre. Tercer beneficio: activo el manto de la prosperidad que viene de Dios. El tercer beneficio es que activo el manto de la prosperidad que viene de Dios. El primer beneficio es que estoy activando la ley de la siembra y la cosecha. El segundo beneficio es que estoy activando las bendiciones que ya declaró para mí. Y el tercero es que activo el manto de la prosperidad que viene de parte de Dios. En Génesis capítulo 28, versículos 20 al 22, dice lo siguiente: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Qué llevaba Jacob para presentarle a Dios allí en Betel? Solo aceite, no llevaba nada más, porque la piedra se la encontró allí. ¿Estás entendiendo? La piedra es símbolo del altar, el aceite es símbolo de la presencia del Espíritu Santo. No llevaba sino aceite. Pero resulta que en el Antiguo Testamento tú no podías presentarle a Dios ofrenda de piedras únicamente. Tú tenías que presentarle una ofrenda viva, que tenías que matar un animal. Y él no tenía. Y como él no tenía, ¿qué hace? Unge la piedra, se la presenta a Dios, pero le hace una promesa: si tú me bendices, de todo lo que tú me bendigas, el diezmo apartará para ti. ¿Estás entendiendo? O sea, escucha esto, iglesia. Muchas veces tu economía va a cambiar solo por una promesa. Ni siquiera has diezmado, ni siquiera has colocado la primera ofrenda en el altar, pero Dios activa tus bendiciones porque revisó tu corazón. ¿Aló? Revisó tu corazón. Yo comencé a pagar deudas después de una promesa. Le dije: Señor, no tengo para diezmar, no tengo para colocar una ofrenda en el altar, Señor, pero yo voy a unirme a esta promesa de Jacob. Jacob no tenía un animal, Jacob solo tenía aceite, y el aceite simbolizaba la presencia del Espíritu Santo en su vida. Pero Jacob escuchó una promesa en un sueño y dijo: ¿sabe qué, Señor? No tengo nada, pero de lo que yo tengo te doy de aquí en adelante. Y para abreviar todo lo que escribí, lo que te quiero decir es que en Génesis capítulo 29 al 32 se nos narra cómo Jacob trabajó 21 años para su suegro, 14 por 2 mujeres y 7 para él hacer la riqueza. O sea, Jacob trabajó 14 años gratis. Y 7 años. Y cuando Jacob se iba, ¿y sabe cuándo se iba Jacob? Revíselo porque no me da tiempo de leerlo. Jacob se iba cuando nació su hijo José. Ahora la pregunta que yo te hago es la siguiente: ¿a quién Dios le dio primero promesas? ¿A quién le dio primero promesas? A Abraham. Y luego esas promesas de Abraham, ¿a quiénes se trasladaron? A Isaac. Y luego, ¿a quiénes se trasladaron? ¿A quién? A Jacob. ¿Y sabe a quién se le trasladó después? A José. A José, el último. Pero José se convirtió en el primogénito, porque José fue el libertador de Israel. Fue el hombre que permitió que Israel no desapareciera de los lomos de la promesa de Dios en los lomos de Abraham. Entiende esto, iglesia. Quiero que sepas, en Génesis 30:27 Labán reconoce que en Jacob había un manto de prosperidad que no lo podía perder, porque desde que llegó a su familia y a su casa fue enriquecido con el trabajo de Jacob. Tú podrás estar enriqueciendo a tu jefe hoy, pero escúchame, ese mismo jefe tuyo será el instrumento que Dios va a usar para la generación de tu prosperidad financiera.
Tú tienes que entender esto. Tú no puedes ver el trabajo como un oficio. Tú no puedes ver el trabajo como un oficio que tú haces, sino como un proceso de Dios. Si tú miras el trabajo que tú ejecutas en tu empresa como un trabajo donde te remuneran, simplemente caminas sin promesa. Pero cuando tú caminas con promesa, el lugar donde tú trabajas es la fuente que Dios va a usar para bendecirte. Regálaselo fuerte al Señor. Si sabes que ya se va a mandar el primer cohete comercial a la luna. Van a ir 6 personas. Cada persona ya pagó $10 millones por ir a la luna. O sea, cada persona financió ese cohete. Y no lo va a mandar la NASA, aunque se va a usar la plataforma de la NASA. Pero ¿sabe quién lo inventó? Un hombre que trabajó en la NASA. Y un hombre que ha creado cosas basadas en lo que no existía. Ya diseñó el primer carro que no necesita conductor. Y está comprobado que tiene 99% de seguridad. Más seguridad que si va con un conductor. Lo puedes pedir desde tu app o desde tu móvil y le llega la información. ¿Sabe qué va a pasar con los taxistas? ¿Con quién van a pelear? ¿Con quién van a pelear? Porque ya después que salga esta plataforma, Uber va a tambalear. Uber va a tambalear. Van a haber otras empresas que van a tambalear. Y los taxis. Y es eléctrico, no contamina. Y va a ser más económico porque el que lo conduce no pide ni gaseosa, ni agua, ni comida, no pide nada. Es un robot el que lo va a conducir. Y ese mismo, un día fue a pagar en un aeropuerto un impuesto y no había un datáfono para pagar un impuesto y se creó algo que se llama PayPal. Y usted hoy pagamos por PayPal. Es la misma persona. Entienda esto. Ese hombre que ha inventado todo esto y que tiene una gran organización en el Valle de Silicon allá en Estados Unidos, ese hombre es el diezmador más grande que tiene su iglesia. Y no por la cifra que da, sino por la fidelidad desde que se hizo cristiano. Quiero que puedas entender esto. Dios está decidido a cambiar la historia financiera de tus generaciones si tú le crees. Es todo lo que le tienes que hacer, solo creerle. ¿Aló? Cuarto beneficio, activo la promesa de abundancia y protección. Malaquías capítulo 3 versículos 10 y 11 dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. A mí me llama poderosamente la atención desde el primer día que leí la Biblia en este texto, que Dios dice que lo probemos. Y la manera que lo probemos es que llevemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas al lugar del templo, al alfolí. Y en el hebreo, probarme tiene una connotación de reto. Él está diciendo: te desafío a que me diezmes. Te desafío a que me diezmes. Para ver si al diezmarme yo no voy a ser capaz de derramar sobre tu vida bendiciones hasta que sobre y abunde. No te está prometiendo dinero, te está prometiendo bendiciones. Porque el dinero es simplemente un apartamentico muy estrecho y pequeño de las bendiciones de Dios. El dinero no es bendición, es simplemente un apartamentico. Es como si tuvieras un gran edificio y por allá tuvieses un lugar de San Alejo. Es así, porque para Dios el dinero no es bendición.
Para Dios bendición es que Él emita una palabra a favor tuya y las puertas se te abran en todo lo que tú estás haciendo. Ahora, la Biblia dice que Dios es veraz, ¿sí o no? Él nunca miente. Él nunca ha dejado de cumplir una sola de sus promesas. Él jamás ha dejado de ser fiel a pesar de mi infidelidad. Otros aspectos de los beneficios del diezmar, ofrendar o pactar con Dios lo encontramos en su garantía de guardarnos de aquellos daños que pueden ocurrir a nuestra vida, bien sea por fenómenos de la naturaleza o por ataques directos del enemigo. Dios se compromete a protegernos y a proteger el patrimonio que vamos levantando por saber administrar correctamente el 90% que queda de cada ingreso. La Biblia dice: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El diezmar garantiza que nuestra descendencia será bendita. Eso garantiza. El Salmo 46:10 dice: está quieto y conoced que yo soy Dios y seré exaltado en todas las naciones de la tierra. Cuando diezmo, mi actitud debe ser de total confianza en Dios y en sus promesas, porque Él es fiel. ¿Sabes qué? Cuando tú y yo diezmamos, estamos autorizados por Él para reclamarle. Y quinto beneficio: estás activando el manto de gracia. Estás activando el manto de gracia. Dice la Escritura en Malaquías 3:12: seréis tierra deseable. ¿Qué seréis? Tierra deseable. Todo lo que hacemos en nuestra condición de creyentes debe estar sumergido bajo el poder de la gracia de Dios. Si Dios no pone su gracia en nuestra vida, no podemos ser salvos ni guardarnos en santidad. Al mismo tiempo, la gracia de Dios obra para que en el caminar con Él seamos bendecidos por otras personas, sin que muchas veces tengamos el mérito delante de ellas para que se hagan de esta manera. Todo por su bendita gracia. El quinto beneficio que me muestra la palabra que debemos esperar al diezmar consiste en que las personas nos vean como buena tierra, como personas confiables. Mucha gente querrá hacer negocio contigo, querrá invertir en tu empresa o en tu proyecto, aunque ni siquiera ha arrancado. Quizás muchos van a poner recursos financieros en tus manos para que tu proyecto arranque, porque eres buena tierra. ¿Por qué temes cuando ves el presupuesto y no te alcanza? Revisa. ¿Sabe que el problema en Dios nunca es gasto? ¿Sabe qué es? Ingreso. La mayoría de la gente revisa sus gastos, pero nunca revisa sus ingresos. Y yo te invito a que revises tus ingresos. Porque si tú eres fiel diezmando, le puedes decir al Señor: ¿sabe qué, Señor? Yo tengo promesa de ser tierra deseable. ¿Dónde aparecerá lo extra? ¿Y sabe qué? Va a aparecer, te lo puedo garantizar, en el nombre del Señor. Y te voy a dar ejemplos para terminar. Jacob fue visto como tierra deseable por Labán. José fue visto como tierra deseable por Potifar, aún por la esposa de Potifar, por el carcelero y finalmente por Faraón, quien lo puso como administrador de todo Egipto. David era tierra deseable, todo lo que tocaba prosperaba. Cuando era perseguido por Saúl, su ejército lo constituyó con todos los endeudados de su nación. Sin embargo, posteriormente fueron las personas más ricas de Israel. Daniel fue tierra deseable para más de 4 reyes de otras naciones, quienes lo pusieron en lugares de privilegio y en donde le tocaba administrar u oficiar como gobernante. Al diezmar, Dios te está prometiendo que Él es Jehová de los ejércitos y quien peleará por ti y te defenderá de todos los ataques del enemigo, pero al mismo tiempo te asegura que hará de ti alguien atractivo en quien otra persona puede confiar. Aló. Porque Dios te va a dar creatividad. No le pidas a Dios dinero, pídele ideas, pensamientos. Eres fiel diezmando, pide pensamientos, ideas de productividad. Pongámonos en pie.